Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Con alarmante regularidad. Hay muchas especies que han desaparecido y hoy encontramos los restos fósiles y se puede colocar en enciclopedias, en documentos, en publicaciones de cómo era su morfología, su forma, su tamaño, sus hábitos alimenticios. Pero según estudios actuales, se cree que unas 10.000 especies se pierden para siempre, cada año. Hay especies que se pierden sin ni siquiera aún conocerlas. Están en la selva, o están en el bosque, o están en algún lugar que lamentablemente a veces es talado o incendiado. Y sin que nos demos cuenta, sin descubrir, como siempre decimos, se descubrió una nueva especie. Y hay cantidad de publicaciones, fotografías, reportajes, se extingue. Y quizás en unos años se encontrarán sus restos y se deducirá que esa especie no estaba registrada. Tenemos como seres humanos una responsabilidad colectiva de mantener el equilibrio, la vida en nuestro planeta. Por lo tanto, vale la pena que todas nuestras acciones, por pequeñas, medianas o grandes, sean amables con el entorno, con la vida. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno, el cantar de las aves y el olor de las flores, esa luz que ilumina los sueños y nos brinda calor. Esos mares que abundan de vida y esperanza bajo un cielo que cubre verdes campos de amor. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Saludamos y damos la cordial bienvenida a ustedes a este programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Gracias por escribirnos, gracias por sus comunicaciones, gracias por la sintonía, gracias por los reportes. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Marian. Carlos Alberto, un saludo cordial para usted y para todas. La extinción de especies es un fenómeno cada vez más común en todo el mundo debido a la influencia humana en los ecosistemas naturales. Los impactos de la extinción de especies son muy significativos y se extienden más allá de la pérdida de la biodiversidad. Por eso es importante que demos a conocer algunos impactos acerca de la extinción de especies. La extinción de especies pues tiene efectos negativos hasta incluso en la economía. ¿Por qué? Porque la biodiversidad es una fuente importante de recursos naturales y muchas industrias dependen de ella. Por ejemplo, hablemos de la industria pesquera, que depende de la diversidad de peces para mantener su producción y ganancias, así que la pérdida de especies de peces puede resultar en una reducción significativa de la producción pesquera y por lo tanto de los ingresos económicos. Además, la extinción de especies puede afectar el turismo, porque muchas personas visitan áreas naturales para observar la biodiversidad y si la biodiversidad se reduce, entonces las oportunidades para el turismo pueden disminuir, lo que a su vez va a afectar la economía local. Un ejemplo sencillo acerca de esto, hablemos del gallito de roca, que se encuentra muy cerca de los farallones, o más bien que habitan los farallones de Cali. Muchas personas cruzan el océano por ver esta ave, pero cuando llegan a ver esta ave, pues ya existe un gasto local, porque esa persona consume de la señora que vende los almuerzos, de quien vende el agua panela, el tinto, la persona que le presta el servicio de transporte. Entonces aquí podemos ver toda una economía que gira en torno a poder ver un ave en su entorno natural, el gallito de roca. También esto tiene incluso la extinción de especies, pues efectos negativos en la salud humana. Las plantas y los animales, Carlos Alberto, Juliet y oyentes,
pues son fuentes importantes de alimentos y también de medicamentos. La pérdida de especies puede disminuir la disponibilidad de estos recursos. Además, la reducción de la biodiversidad puede aumentar la exposición a enfermedades transmitidas por animales. Y un ejemplo de esto que les acabo de mencionar, la desaparición de especies de murciélagos. ¿Sabían que puede aumentar la exposición a enfermedades como el virus de ébola y el SARS? Los murciélagos son seres vivos que brindan grandes beneficios en la naturaleza. Lamentablemente, diversos mitos e historias han generado que los murciélagos sean una especie incomprendida alrededor del mundo, y esto ocasiona que se desconozcan muchas de las ventajas que estos seres brindan al medio ambiente. Como usted bien lo decía, pueden evitar y pueden ayudar a evitar enfermedades por su consumo de vectores y al mismo tiempo por sus grandes beneficios. Incluso muchas comunidades saben los beneficios de los murciélagos y utilizan el guano del murciélago como un gran abono aprovechable. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Mariana y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. La pérdida de biodiversidad, sin lugar a dudas, es un riesgo tanto para el medio ambiente como para la humanidad. La biodiversidad del planeta está amenazada y el principal culpable es aquel que paradójicamente más depende de ella, nosotros los seres humanos. Frenar la pérdida de biodiversidad, entendida como la disminución o desaparición de la variedad de seres vivos que habitan en el planeta, es uno de los grandes retos de la humanidad. Y la pérdida de biodiversidad se refiere, como bien lo han dicho, a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendida esta última como la variedad de seres vivos que habitan en el planeta, sus distintos niveles de organización biológica y su respectiva variabilidad genética, así como los patrones naturales presentes en los ecosistemas. Hay muchas causas, entre ellas la biodiversidad ha disminuido, pues como lo hemos dicho, a un ritmo alarmante en los últimos años y como resultado en gran medida por la actividad humana. Las causas de la pérdida de biodiversidad puede deberse al cambio climático. El cambio climático impacta sobre la biodiversidad a diversos niveles: la distribución de las especies, la dinámica de las poblaciones, la estructura de las comunidades y la función ecosistémica. También se debe al alto nivel de contaminación. Cuando hablamos de contaminación pensamos, por ejemplo, en el humo que sale de los tubos de escape de los coches y ascienden a la atmósfera, pero a la biodiversidad no le afecta solo este tipo de contaminación, también la contaminación que es acústica y la lumínica, entre otras. También se debe a la destrucción de hábitats, la contaminación del suelo y los cambios en sus usos debido a actividades como la deforestación de los bosques impactan negativamente en los ecosistemas y en las especies que los componen. También otra causa puede ser la sobreexplotación del medio natural, que normalmente la sobreexplotación de los recursos naturales, es decir, su consumo a una velocidad mayor a la de su regeneración natural, tiene un gran impacto sobre la flora y la fauna del planeta. Hay especies que han desaparecido, que se han extinguido a través de todos los tiempos por diferentes causas, pero hoy tenemos muchas especies que conocemos, que vemos en el entorno, en la naturaleza, en la selva, en los bosques, en las montañas, en los páramos, que están amenazadas. Y esto quiere decir que pueden extinguirse en un futuro próximo. Y la palabra extinción significa que desaparecen para siempre. Y cada especie, por insignificante que parezca, un insecto, un mamífero, un ave, una especie vegetal, está manteniendo el equilibrio de la vida en este planeta. Por ejemplo, un insecto, la abeja. Hoy estamos entendiendo lo importante que es por su gran eficiencia en la polinización, que es llevar la fertilidad masculina de un árbol, de una flor, a la parte femenina de un árbol, a otra flor. Y esto permite
que hayan frutos, que haya comida, que hayan manjares deliciosos, transmutados por la tierra, con este cupido del amor que flecha ese amor, ese ramo de flores que un árbol le ofrece a otro, y él facilita esa acción. Y así hay muchos seres. Hoy estamos observando lo valiosas que son las abejas. Muchas universidades han declarado a la abeja como el insecto o uno de los seres más importantes del planeta. Pero como hay muchos polinizadores, hay micos polinizadores, hay mamíferos que no tienen un bonito look como nos gusta en la estética a nuestra vista. Por ejemplo, la zarigüeya es un ser benéfico a la naturaleza. El murciélago que mencionaba Marian, si llega a desaparecer, se pueden disparar algunos vectores y algunas enfermedades. Si desaparece la abeja, decía Albert Einstein en una de sus reflexiones, al ser humano le pueden quedar pocos años porque se dispararía una hambruna terrible. Entonces, mucho que reflexionar sobre este tema de la extinción, de la preservación, de la conservación, del mantener el equilibrio de la naturaleza, del entorno, de la gran responsabilidad que tenemos como seres humanos, de mantener la vida, de cuidar las especies, que no se extingan. Tanto por hacer. Mucho por hacer efectivamente, Carlos Alberto, y es que debemos reconocer que la extinción de especies afecta todo el funcionamiento de los ecosistemas. No olvidemos que los ecosistemas son un gran engranaje, entonces que se extingan especies, pues es como quitar una parte fundamental de un rompecabezas. Cada especie tiene un papel único en el ecosistema y la pérdida de una especie puede tener efectos cascada en toda la cadena alimentaria. Por ejemplo, hablemos de la extinción de las abejas, que esta puede afectar la polinización de plantas, puede afectar los cultivos, lo que a su vez puede tener efectos en la producción de los alimentos. La pérdida de especies también puede afectar incluso la calidad del agua, la calidad del aire, porque las plantas y los animales son importantes para mantener la calidad de los ecosistemas tanto acuáticos como terrestres. Carlos Alberto, usted me corregirá, pero creo que hay una especie de un pez que es el limpiador del océano. Hay muchos limpiadores del océano. Por ejemplo, la langosta. La langosta es una limpiadora del océano. Como también en la naturaleza está el que llamamos chulo o gallinazo, que tiene su traje negro, y otros de otras formas que son los carroñeros, que son limpiadores para evitar de que se propaguen infecciones o vectores, y lo mismo otros seres en la naturaleza que mantienen el equilibrio. Cuando descubrimos por qué es tan importante un pequeño insecto, imagínense lo poderosa que es la polinización, la fertilidad vegetal, incluso donde han desaparecido algunas especies como las abejas, como los abejones, los abejorros, tienen que hacer polinización artificial que incrementa los costos de las frutas y a veces no consiguen personas que realicen esa función. Entonces se desmotivan los agricultores y dejan precisamente de invertir en la agricultura. Y hay muchas especies amenazadas en el mundo y cada especie tiene una misión de vida, tiene funciones en los ecosistemas. Por ejemplo, si ustedes han observado, se está anunciando que el tigre está en peligro crítico de extinción. El atún rojo. ¿Y por qué se está extinguiendo el atún rojo? Porque nos lo comemos, porque lo exigimos. Hay especies que nos encantan al paladar humano y exigimos y exigimos y exigimos, y grandes barcos van en esa misión y no hay descanso, no hay veda, no hay ese momento para la reproducción, no respetan el tamaño de estos seres y ahí es cuando están en peligro crítico. Recuerdo que amplificamos en este programa una campaña que había desde España para el mundo por el atún rojo
Incluso se unió a esa campaña el cantante y artista Miguel Bosé y les estaban recomendando a los restaurantes en España y en diferentes lugares del planeta que por favor preguntaran antes qué especie estaban sirviéndole a la mesa. Atún rojo, no, hay que dejarlo descansar. Por favor, no hagan sushi con atún rojo. Y así sucesivamente muchas campañas que esperamos hayan dado resultados, porque si no, dentro de muy poco veremos a el panda gigante, al gorila de montaña y a otras especies que pues no las consumimos, no las comemos, pero sí estamos acabando con sus hábitats y entonces ya figuran en la lista roja de la IUCN como especies en peligro, incluido el rinoceronte de Java, que está catalogado también como especie en peligro crítico de extinción. El destino de todas las especies del planeta, incluido nosotros los seres humanos, están ligadas entre sí. Todo está unido, cada especie tiene su papel en el ecosistema, forma parte de una red de especies y aporta ese granito de arena insustituible en el mundo. La unión de todos esos granos o especies forman un resultado extraordinario que nos permite vivir de la manera que lo hacemos. Y la falta de cualquier especie o de las especies en peligro alteraría las cadenas tróficas y los ecosistemas, lo que finalmente supondría un desequilibrio inaludible para la salud del planeta en general y para nuestro bienestar en particular. Entonces, debemos concentrarnos y también profundizar en el tema de cómo proteger a los animales en peligro de extinción. Y una vez entendida la importancia de conservar los animales en peligro de extinción, debemos llevar a cabo medidas para conseguirlo. Debemos, por ejemplo, luchar contra la contaminación, que es lo que mencionábamos hace un rato. La contaminación del medio ambiente es una de las causas más importantes de la extinción de animales. Al contaminar, ensuciamos y dañamos el hábitat natural de las especies y favorecemos el calentamiento global, alterando las condiciones climáticas naturales del área donde viven las especies. Por eso debemos ser personas limpias y respetuosas con el medio ambiente. Reciclar está en nuestras manos, al igual que optar por alternativas menos contaminantes, por ejemplo, al usar un transporte público o incluso desde casa. Debemos tratar de cuidar el medio ambiente. También debemos ayudar a restaurar los hábitats naturales. La destrucción del hábitat es otro de los mayores peligros, llegando a afectar casi hasta el 85% de las especies amenazadas. También podemos ayudar a luchar contra este problema que impide que las especies sigan existiendo en sus áreas naturales, provocándoles así su extinción. También debemos unirnos para que se luche contra la caza furtiva y el mascotismo de animales exóticos. Otras causas por las que debemos luchar es contra los incendios forestales, evitar arrojar cristales u otros productos que puedan crear incendios en la naturaleza y avisar, por ejemplo, a quien corresponde, a los bomberos, a la Policía Nacional, y ser conscientes de que estos incendios se pueden propagar y puede afectar aún más, por ejemplo, los bosques, y pueden entonces causar incendios forestales. Debemos estar alerta en todo momento. También debemos respetar y hacer respetar a los demás las áreas protegidas, siguiendo siempre las indicaciones que se muestren, por ejemplo, en los paseos naturales, en las reservas naturales y las áreas protegidas. Y también colaborar con la educación. Sin lugar a dudas, el educarnos, el conocer sobre estos temas, las problemáticas, sus causas, consecuencias y también sus posibles soluciones sería de gran ayuda y de beneficio para nuestro planeta entero. Hace días Mariana hacía una reflexión aquí en el programa que estábamos hablando de los incendios forestales. ¿Qué pasa si tu casa está en medio del fuego? ¿Qué pasa si el nido está en medio del fuego? ¿Qué pasa si tus pichones están en medio del fuego? Se le puede preguntar al ave cuando hay un incendio forestal. Por lo tanto, desactivarnos a quemar los paisajes, desactivarnos a dañar especies vegetales o a la contaminación es una acción que nosotros debemos realizar.
como seres humanos, no solamente por nosotros, sino también por las futuras generaciones de seres humanos y de seres silvestres, porque muchas de las especies que vemos hoy son hijos de especies o nietos de especies que vieron nuestros abuelos y disfrutaron del canto de la mirla, del turpial, de los loros, de las guacamayas, que sobrevolaban las montañas o los árboles, degustando la hoja tierna en la copa de un árbol, o el fruto o la semilla para dispersarla. Entonces, si entendemos lo valiosas que son las especies de la naturaleza, desde la más pequeña hasta el más grande, que el organismo más grande no es el elefante, ni tampoco la ballena azul. El superorganismo vivo más grande que existe es nuestro planeta Tierra. Carlos Alberto, Juliet, oyentes, definitivamente todos podemos trabajar para evitar la extinción de especies. Por más que el gallito de roca se le llame de roca, pues no significa que sea tan fuerte que pueda luchar contra la caza, por ejemplo. Por eso en este programa tenemos una campaña muy activa y es no compre, no venda, no regale especies silvestres, dejémoslos vivir en libertad. Y se requiere de la implementación de medidas de conservación y de protección de su hábitat natural, la de las especies. Esto puede incluir la creación de áreas protegidas, la restauración de zonas degradadas, la educación sobre la importancia de las especies en general, la promoción de prácticas sostenibles de desarrollo y además se necesita una mayor investigación. También, Carlos Alberto, reconocer el entorno, Juliet y oyentes, el hábitat. Saber que un hábitat sano pues va a garantizar la supervivencia de estas especies que se puedan encontrar en vía de extinción y preservar los ecosistemas no solo en el presente, sino también para el futuro. Así es, Mariana. Qué importante poder contribuir para que no se sigan extinguiendo y recordar cada día que si han sido creados es con un propósito. Y yo quisiera mencionar y compartirles algunos de los animales en peligro de extinción aquí en nuestro país, en Colombia. Y es que en Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo. Sin embargo, como lo hemos venido mencionando, nuestras acciones están amenazando a cientos de especies. Una de esas especies, por ejemplo, es el oso de anteojos. También es conocido como oso andino porque habita los bosques andinos localizados. Es el único oso de Sudamérica, incluido Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Y en el país se estima una población cercana a los 8.000 individuos. Se alimenta en gran medida de frutas silvestres, rizomas, bulbos y bromelias, aunque también llega a consumir carcasas de animales que ya han sido muertos. Y este oso de anteojos está en peligro de extinción, al igual que el jaguar. Este es el felino más grande del continente americano y su población en el mundo se ha reducido en un 45%. Y en países como Estados Unidos, El Salvador y Uruguay está declarado como extinto. En Colombia, las poblaciones más grandes de jaguares se encuentran en el Amazonas, la Orinoquía, Chocó y el Caribe. Esta especie necesita grandes extensiones de tierra para sobrevivir, por eso la pérdida del hábitat, el desarrollo de infraestructura, la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas y la pérdida de vegetación son sus grandes amenazas. También otro animal en peligro de extinción es el delfín rosado. El delfín gris y el delfín rosado son las dos especies que habitan en la Amazonía y Orinoquía. Enfrentan amenazas como la pesca incidental, la cacería, pérdida de hábitat, contaminación, cambio climático y perturbaciones acústicas. Otra también es las tortugas carey. La contaminación, la utilización de su caparazón para la fabricación de artesanías, el consumo de huevos y la destrucción de su hábitat son sus mayores amenazas. Su presencia en los océanos es un indicador de la salud de los ecosistemas. Entonces también vemos su importancia y que debemos conocerla. También el caimán negro es llamado así por el color oscuro que adquiere su piel en la adultez. Vive en lagos, ríos y otros hábitats de agua dulce.
principalmente en la cuenca del Amazonas entre Colombia, Ecuador y Perú, y es el mayor depredador de estos humedales. Gracias a su potente vista y audición, caza durante la noche. La caza ilegal y la pérdida y la fragmentación de su hábitat son sus mayores amenazas. Por otro lado, también el águila solitaria. La cacería, la destrucción y la fragmentación de su hábitat también son sus amenazas. Y esta es una especie endémica del norte de Colombia, presente desde el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la cuenca baja y media del río Magdalena. El águila solitaria está amenazado por la destrucción sistémica y masiva de su hábitat. Por último, el pez sierra se encuentra distribuido en el sur del Caribe colombiano. Una evaluación reciente del estado de las poblaciones de peces de sierra en ese lugar, que incorporó el conocimiento tradicional de los pescadores artesanales, muestra un preocupante escenario para esta especie, pues parece encontrarse en niveles mínimos poblacionales. Y estas son algunas de las especies que están en peligro de extinción en nuestro país. Ahora que usted mencionaba al delfín rosado, Juliet, me hizo recordar el viaje que hice desde Leticia, Amazonas, hasta Puerto Nariño. Y en ese navegar por el río Amazonas tuve la oportunidad de observar varias veces al delfín rosado. Y las personas que iban también en la lancha veían con mucha ternura al delfín rosado, que es muy bello, pero también con mucho dolor, tanta contaminación que viaja por el río Amazonas. Mucha, pero mucha contaminación, mucha turbiedad. Entonces, caramba, ¿cómo se imagina usted que puede estar el delfín rosado, este delfín de agua dulce, en tanto barro, en tanta suciedad, tanta contaminación que se arrojan en los diferentes caseríos y pueblos que hay en Brasil, en Perú, en Colombia, en todos estos lugares que tienen frontera con el río Amazonas? De igual forma, los ríos de nuestras ciudades, que incluso tienen el nombre de la ciudad y a veces no está en muy buen estado. Hay que tener en cuenta todo ello, porque el río es el espejo del comportamiento de los citadinos, los urbanitas. Mucho que reflexionar con este tema. Se nos ha acabado el tiempo, pero quisiera contarles a ustedes que la reintroducción de especies que fueron extintas en algún momento ha permitido la recuperación no solamente del paisaje, sino de otras especies. En el Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos, considerado el parque nacional más antiguo del mundo, y fue creado en 1872 durante la presidencia de Ulysses Grant, en sus ciclos la fauna del parque no recibió la misma protección que hoy en día. Los lobos y los pumas fueron eliminados deliberadamente en 1926 y al cabo de unos años la población de ciervos aumentó tanto que los administradores del parque reconocieron que los herbívoros estaban alterando la vegetación, por lo que se realizaron matanzas selectivas para controlar la población de dichos animales. Las matanzas selectivas terminaron a finales de los años 60 y la población de ciervos volvió a aumentar, por lo que finalmente se optó por reintroducir el lobo. 14 lobos de la provincia de Alberta, Canadá, fueron liberados en 1995 y otros 17 lobos canadienses en 1996. La reintroducción del lobo, Canis lupus, en el Parque Nacional de Yellowstone es el experimento ecológico más celebrado de la historia. Y así comienza un estudio publicado por la Universidad de Alberta. Los ciervos se alimentaban de la vegetación boscosa durante el invierno, sobrepastoreando gravemente los árboles caducifolios y los arbustos. Y al reducir las densidades de ciervos en algunas áreas, la vegetación boscosa consiguió recuperarse. Esto sucedió especialmente en hábitats ribereños donde sauces, álamos y alisos proporcionaban pasto para invierno y a menudo morían sus plantas. Y este estudio, con la reintroducción de estos seres que estaban antes y que habían desaparecido, se logró la recuperación de la vegetación y además se incrementó el número de osos grizzly y de pumas. Todo ello ha creado un nuevo
estado medioambiental dentro de este parque donde hoy se mantiene el equilibrio. Todos los seres, incluso los depredadores, son necesarios en la selva porque ayudan a salvar la selva. Reflexiones hoy en este programa dedicado a la naturaleza. Nuestro oxígeno para cumplir sueños, nuestro oxígeno para abrazar, nuestro oxígeno unión de voluntades por un mundo mejor. Oh. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.